Hoy tengo sed de ti. Anhelo estar en tu presencia. Mi alma espera en ti. Padre, acércame, acércame. Yo quiero estar junto a ti. Te esperaré, Altísimo, en la hermosura de tu santidad. Te adoraré, Altísimo, en la hermosura de tu santidad. Dile él, hoy tengo. Hoy tengo sed de ti. Anhelo estar en tu presencia. Mi alma espera en ti. Padre, acércame, acércame. Yo quiero estar junto a ti. Te esperaré, Altísimo, en la hermosura de tu santidad. Te adoraré, Altísimo, en la hermosura de tu santidad. Te esperaré. Altísimo, en la hermosura de tu santidad. Te adoraré, Altísimo, en la hermosura de tu santidad. Con todo tu corazón, dile. Hoy tengo sed de ti. Anhelo estar en tu presencia. Mi alma espera en ti. Padre, acércame, acércame. Yo quiero estar junto a ti. Te esperaré, Altísimo. Pepe. Hay un escritor cristiano que escribe muy buenos temas y tiene muy buenos libros. Y bueno, hay un libro de él se llama John White. No sé si usted lo conoce, John White. Pero John White, él tiene un libro muy especial que comparte acerca de la vida cristiana. Él habla acerca de lo que es la vida del cristiano. Y entonces le puso un título a ese tema de la vida cristiana y el título es La lucha. Así se llama, La lucha. Me llamó la atención porque es muy parecido al libro que escribió Hitler,
de mi lucha, ¿verdad? Nada más que estaba muy distorsionado aquel, pero el libro que escribe John White es muy especial y él describe exactamente lo que es la vida cristiana. La vida cristiana es una lucha, es una lucha. Y el Señor Jesucristo nunca nos engañó, nunca ocultó esta verdad. Él dijo: id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Y quiero decirte que esa no es una tarea fácil, no es una tarea fácil. Ahora, pues que el Señor nos ha dado oportunidad de llevar este discipulado del CEPIL a diversos lugares y diferentes naciones, quiero decirte, esta no es una tarea fácil. El Señor dijo también a sus discípulos, y yo les voy a leer algunos versículos en una versión amplificada que clarifica muy bien las expresiones que el Señor quiso usar. Y así dice Juan 15:20: si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. O sea, es como una, pues no sé si fue una amenaza, si fue una promesa, si fue algo, ¿verdad? Pero él declaró, fue una declaración verdadera. Dice: si a mí me persiguieron, a ustedes también. Nada más que cuando a nosotros nos toca, como que ese fuego de la prueba, como que lo tomamos como si alguna cosa extraña nos aconteciese. Y entonces San Pedro dice: pues qué cosa extraña ni qué nada. Esto es lo que está escrito acerca de ti, acerca de tu vida. Tu vida es una lucha. ¿A cuántos de aquí les han perseguido de vez en cuando? Hay diferentes tipos de persecuciones, ¿verdad? Hay persecuciones familiares, hay persecuciones, congregacionales, persecuciones espirituales, todo tipo de persecuciones. Si tú estás pasando por alguna persecución, no te preocupes, estás de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Si al Señor le persiguieron, a ti también, a nosotros también nos van a perseguir. Y luego también me gusta esta que dice San Juan capítulo 16 verso 33, que habla acerca, te voy a leer lo que dice en la versión amplificada. Dice: en el mundo ustedes habrán de sufrir. Sí, como que esta traducción como que no me gusta. Mejor me gusta aquella que dice: en el mundo sufriréis, ¿qué? Tribulación, ¿verdad? En el mundo sufriréis tribulación. Pero dice esta versión: en el mundo ustedes habrán de sufrir. Pero sin embargo él añadió y dijo: tengan valor, dijo él, yo he vencido al mundo. Como que nos gusta la versión del 60, que es un poco menos fuerte, ¿verdad? En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Pero dice esta traducción: tengan valor, dijo él, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Es una lucha esta vida cristiana. De hecho, San Pablo menciona cuando él casi está ya a punto de graduarse, ¿verdad? En esta vida, dice: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla. ¿Cuántos de ustedes han peleado la buena batalla? Han luchado, ¿verdad? Han sufrido, han padecido, pero confía, ten valor, el Señor ha vencido al mundo. Y si el Señor ha vencido al mundo, tú también estás llamado, yo también estoy llamado a vencer al mundo. Porque San Juan dice: y esto es lo que vence al mundo, nuestra fe. Esto es lo que vence al mundo, nuestra fe. Puedes repetirlo en voz alta, apropiándotelo. Esto es lo que vence al mundo, nuestra fe. Una vez más. Esto es lo que vence al mundo, nuestra fe. Hay un pasaje que nosotros conocemos muy bien, donde el Señor afirmó precisamente a sus discípulos en momentos muy difíciles que ellos estaban pasando. Cuando algunos de ellos estaban dudando, estaban titubeando acerca de la tarea que les estaba
hacer les había conferido. Está en Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 16. Mateo 28, verso 16. La escritura dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿Por qué dice 11 si eran 12? Sí, si eran 12, pero uno resultó traidor, ¿verdad? Uno resultó diablo, dice uno de los evangelios. Hay un diablo entre nosotros, ¿verdad? Entonces nada más quedaron 11. Dice, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Al monte, a un monte. El Señor les había ordenado ir al monte, nada más, los 11 solitos. Y cuando le vieron, le adoraron. Todos en voz alta, ¿qué dice? Pero algunos dudaban. ¿Cómo? Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En estos momentos el Señor vio la necesidad que a estos 11 discípulos, lo que estos 11 discípulos necesitaban era firmeza, que ellos fueran afirmados en su llamamiento, en su ministerio, en su tarea, en su obra. Pero oye, algo que a mí me queda así, me impacta muchísimo, es que el Señor los cita a los 11 en un monte. Y todos se van allí al monte. Y dice que lo vieron. Y entonces ellos realizaron lo que en griego se llama proskuneo. Proskuneo es una expresión griega que se traduce en español como adoración. Adorar. La palabra adorar para nosotros, a veces que es tan general y tan vaga, en el griego es muy exacta, porque adorar significa postrarse delante de Él, reconociendo que Él es el Señor, reconociendo que Él es Dios. Jesucristo es Dios y Él nunca evitó que lo adoraran. Cornelio quiso postrarse, quiso realizar el proskuneo. Dice en Hechos capítulo 10 que cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, Cornelio realizó el proskuneo delante de Pedro, se inclinó, se arrodilló y Pedro no lo permitió. Pedro no permitió la adoración, lo levantó y le dijo: yo soy consiervo igual que ti, que tú, adora a Dios. Proscunea a Dios. El proscuneo, el postrarte, solamente es para Dios, ni siquiera para los ángeles, porque cuando aquel ángel se mostró delante de Juan el apóstol, que vio el Apocalipsis, Juan el apóstol hizo el proscuneo delante de ángel, se arrodilló, se postró, adoró, y el ángel le levanta y le dice: solamente a Dios adora. Yo soy un consiervo igual que tú, yo soy siervo de Dios así como tú. Y todos vieron al Señor Jesucristo. ¿Cuál hubiera sido tu reacción? Piensa un poquito. ¿Cuál hubiera sido tu reacción? De repente el Señor te envía un mensaje y te cita en un monte. Que tú vayas ahí al cerro del 4 o al cerro del 8 o a cualquier cerro que a ti se te ocurra. Y entonces ahí el Señor se manifiesta delante de ti. Y todos, pero postrados. Pero subraya Mateo, dice: pero algunos dudaban. ¿Qué cosa? Algunos dudaban. No solamente Tomás dudó, ¿verdad? Cuando Tomás se presenta, Jesús se presenta con los discípulos y Tomás no estaba en esta ocasión. Y Tomás dice: si yo no veo, yo no creo. Pero ahí él estaba viendo, lo estaba viendo, y sin embargo estaba dudando.
Bueno, yo estoy culpando a Tomás, pero a lo mejor era Santiago, o a lo mejor era cualquier otro de sus discípulos. Ellos dudaban en medio de sus circunstancias, en medio de sus persecuciones, en medio de sus tribulaciones. Y entonces el Señor Jesucristo creyó necesario afirmar a estos que estaban dudando, a estos que estaban sufriendo, a estos que estaban confusos, a estos que estaban padeciendo. Y creo yo que hoy en día, si el Señor se presentara, y Él se presenta cada vez que nos reunimos 2 o 3, y yo creo que esa es toda la intención del Señor. El Señor te quiere afirmar. ¿Cuántas veces eres bendecido en un servicio de domingo y el lunes ya estás dudando de lo que recibiste el domingo o de lo que escuchaste el domingo, verdad? ¿Por qué se ríen? A lo mejor ni el lunes siquiera, el domingo en la tarde, ya están llorando, dudando y todo, ya estamos afectados, afligidos. ¿Sabes? El Señor toma un tiempo con nosotros para afirmarnos. Y yo quiero decirte acerca de 3 cosas que usó el Señor Jesucristo y 3 cosas que Él usa para afirmarte en la fe, para asegurarte que tú no tienes por qué dudar, que tú tienes que tener fe, que tú tienes que seguir adelante, que tú tienes que escuchar el llamado de Dios e ir adelante a la meta del supremo llamamiento de Dios en el Señor Jesucristo. Amén. Pero qué raro, también se me hace una cosa rara. ¿Por qué el Señor los cita en un cerro? ¿Por qué el Señor les da esta cita, esta reunión en un cerro? Oye, pues mejor que lo hiciera ahí en la plaza de Jerusalén. A mí se me ocurriría, ¿verdad? ¿Por qué no nos reunimos en Jerusalén? Comenzamos a cantar alabanzas en medio de todos los soldados y que vean al Señor Jesucristo y que se asusten y que se asombren y que corran y que se caigan, ¿verdad? Que inmediatamente todos se conviertan, porque a este que habían crucificado, Él ha resucitado. ¿Por qué no lo hizo así? ¿Por qué lo hizo de una manera anónima casi, discreta, secreta? ¿Por qué no lo hizo en presencia de Pilato o de Caifás o en frente del Sanedrín o en frente de las multitudes que habían visto al Señor crucificado, que lo habían visto morir? ¿Por qué no se presentó así, de esa manera? ¿No sería mejor verlo así ahora, gloriosamente resucitado? ¿Sabes por qué? Porque si haciéndolo de una manera cercana, algunos dudaban. No sé qué les hubieras dicho tú, que eres tan espiritual, a los discípulos que dudaban. A lo mejor tú les hubieras dicho: ay, pero qué cerrado, que no lo están viendo, que no lo vieron morir, que no lo vieron resucitar y todo. Pero quiero decirte, ellos eran hombres como nosotros. Ellos eran seres humanos como nosotros. Nosotros también conocemos la señora duda que a veces se presenta a nuestras vidas y toca la puerta de nuestro corazón, la duda. ¿Cuántos de ustedes han dudado? ¿Cuántos han dudado? Pues nada más 1, 2, 3, 5. ¿Sabes una cosa? La duda es una enemiga muy grande de la fe. Cuando una persona pide algo y luego duda, dice Santiago tácitamente, directamente, no está con rodeo Santiago, dice: el que duda es semejante a la ola del mar, que llega y abraza y luego se devuelve, ¿verdad? Y otra vez llega y luego se devuelve. El que tal es así, el que duda, dice Santiago, ni espere recibir nada del Señor, porque la duda te invalida la oración. La duda es la peor enemiga, el peor obstáculo. Y contra esa duda tú tienes que luchar. Y el Señor conocía que eran seres humanos. El Señor conocía que eran débiles, o que somos débiles. ¿Cuántos de aquí somos débiles? Por eso tal sumo sacerdote nos convenía.
uno que fue tentado en todo pero sin pecar, uno que es capaz de compadecerse de nuestras debilidades. Gloria al Señor. Amén. ¿Sabes que todos los hombres de Dios dudaron en cierto momento? ¿Abraham? ¿Dudó Abraham? Sí. ¿No se puso a chillar en el capítulo 15? Ay, no me vas a dar ningún hijo, ¿verdad? Si tan solo aceptaras a ese desliz que yo tuve, ¿verdad? Dice, no te heredará ¿verdad? Te heredará un hijo tuyo. ¿Y cómo conoceré, verdad? O sea, él dudó también. Moisés, no dudó Moisés. Elías no se fue corriendo ahí adentro de una cueva. Me quiero morir. ¿Cuántos de aquí le han dicho eso al Señor? Ay, ya me quiero morir mejor, me quiero morir. Duda, ¿verdad? Esa palabra duda en griego es una palabra muy especial. Es la palabra diacrino, pronuncia en voz alta, diacrino. Aquí en nuestros servicios hasta griego aprendemos, diacrino. ¿Sabe lo que quiere decir diacrino? Se traduce como duda. Pero diacrino es una palabra muy especial. Diacrino quiere decir ondear, tambalear, juzgar, discernir, pero no discernir en el buen sentido positivo que uno tiene que discernir, sino que la palabra de Dios nosotros la queremos discernir. ¿Será verdad? ¿De verdad será? Tú no tienes que discernir la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Tú tienes que aceptarla y tú tienes que creerla. Pero viene el diacrino: pesar, juzgar, ondear, discernir, dudar, no estar seguro de una cosa. ¿Sabes lo que dice Marcos 11:23? ¿Alguien sabe lo que dice Marcos 11:23? A un amigo nuestro, para que no se le olvidara esta cita de Marcos 11:23, porque el Señor se la dio como una palabra rema, como una palabra viva para su ministerio, y él se comprometió y dijo: Señor, jamás se me olvidará esta palabra. ¿Y sabes qué hizo para que no se le olvidara? El próximo hijo, el siguiente hijo que le nació después de que Dios le dijo esta escritura, cuando fue al registro civil y le preguntaron en el registro civil cómo le iban a poner, ¿sabes cómo le puso este hermano Juan Carlos? Le puso Marcos 11:23, así le puso. Dice, ¿cómo se va a llamar su bebé? Marcos 11:23. No, de veras, de veras. Sí, Marcos 11:23. ¿Verdad? Y de verdad, uno de los hijos de Juan Carlos Ortiz así se llama, Marcos 11:23. ¿Por qué? Porque esta palabra fue tan viva, tan real. A lo mejor tú dices, ay, qué ridículo, ¿cómo le puede poner a su hijo Marcos 11:23? Mira, hay cada gente, ¿verdad?, que le pone cada nombrecito a sus hijos. Me acuerdo que uno dice, pues, ¿cómo le voy a poner? Y vio en el santoral, y entonces le pareció así como un nombre así muy árabe, muy así oriental, y así le puso. ¿Sabes cómo le puso? Anib de la Reb. Anib de la Reb. Es que estaba abreviado aniversario de la revolución. Y le puso Anib de la Reb. No supo leer. Bueno, él no llegó a tanto, él nada más le puso Juan 11:23. Juan 11:23. Ve lo que dice Juan 11:23. De verdad, así le puso Anib de la Reb. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, levanta tu mano, cualquiera, todos, cualquiera, no solamente los pastores, no solamente los líderes, no solamente los ministerios ungidos, no solamente Benijín, no solamente el otro Hijín, ¿verdad? O sea, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón. Esa palabra dudare es la palabra diacrino, que no se produzca el diacrino, que no ondee, que no tambalee, que no piense, ¿será cierto? No será cierto. Ay, quién sabe, me lo dará Dios, no me lo dará Dios. ¿Sabes lo que estás haciendo? Estás produciendo diacrino en tu vida. Y el diacrino echa a perder tu oración.
oramos por ti por sanidad y sales de este lugar y comienzas a pensar, ay, ¿sanaría? Se me hace que no, se me hace que sí. A ver, ¿cómo me siento? Y ese es diacrino, no vas a recibir nada. Estás tú invalidando y luego tú le echas la culpa al Señor. No es la culpa de Dios. Dios te lo quiere dar, pero se requiere un medio que se llama fe. Fe es el medio para recibir todas las cosas, inclusive la salvación. Se requiere ese medio. Si no hay fe, la persona no será salva, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero para el que cree, nada le es imposible. Pero es imposible agradar a Dios si tú no tienes fe. Respondiendo Jesús le dijo, tened la fe de Dios, dice versículo 22. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho, ¿qué? Lo que dice. Lo que dice. ¿Cuántos de aquí dicen? Y luego cuando platicas, siempre estás platicando. Y dice, y dice, y dice. Bueno, todos decimos, ¿verdad? ¿Te has fijado que cuando están platicando, por lo menos en esta área siempre repetimos mucho, y dijo, y dice, porque nos expresamos diciendo. Pero si tú tienes fe y no diacrino en tu corazón, lo que digas, y a mí me da miedo entonces que tú tengas tanta fe, porque lo que digas te va a ser hecho. Lo que digas te va a ser hecho. Pero el Señor no quiere que tú digas maldiciones, ¿verdad? Por eso el Señor impidió a los discípulos, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y los consuma? O sea, guiados, motivados por su enojo, motivados por su inquietud, motivados por esto. Es muy peligroso aquello que tú dices. Porque sabes una cosa, especialmente cuando tú estás enojado, tú dices las cosas con mucha convicción, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí dicen las cosas con convicción cuando se enojan? Te enojas y eres así, así, así. Tanta convicción, ¿verdad? Así como tanta fe, con tanta, ten cuidado, ¿verdad? Porque lo que digas te será hecho. Pero qué curioso que en las cosas del Señor, a veces lo que decimos es más, ni nos atrevemos a decir. Tenemos la mala costumbre, los cristianos pentecostales, los cristianos que creemos en el mover del Espíritu Santo y que creemos en los milagros, tenemos tan mala costumbre, y yo siempre quiero desarraigar esa costumbre, porque les decimos, a ver, vamos a unirnos de 2 en 2, de 3 en 3, o grupos de 4, etcétera, y nos vamos a poner de acuerdo para orar. Entonces nos tomamos de las manos, e inmediatamente cuando nos tomamos de las manos, así como que si nos hubieran dicho, cierren los ojos, y cerramos los ojos, y como no se nos ocurre nada de orar, comenzamos a orar en lenguas. Pues el Señor sabe lo que tiene necesidad. Pero sabes una cosa, si es verdad, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues queremos orar como conviene, no lo sabemos. El Espíritu Santo nos ayuda con gemidos indecibles, gemidos que no se dicen. Eso viene del Espíritu, lo que no se dice. Pero lo que se dice viene de ti. Y tú tienes que aprender a decir las cosas con convicción y sin duda, sin diacrino. Amén. Todos nosotros podemos caer en la duda alguna ocasión. Alguna ocasión o muchas ocasiones caemos en la duda. Pero esto no es nuestro llamado. Nuestro llamado es que nosotros creamos, que nosotros seamos afirmados. Y sabes una cosa, Dios nos ama tanto, y Dios amaba tanto a sus discípulos, que el Señor les afirmó. ¿Cuántos de ustedes necesitan ser afirmados? ¿Cuántos necesitan? Que anda por ahí, ser afirmado. Ser afirmado es como cuando en los circos, usted conoce las carpas de los circos, ¿verdad? Son muy características, y entonces fijan esas sogas
tan grandes, ¿verdad? Como dice, no seas escasa, alarga tus cuerdas y ¿qué más? Y refuerza tus estacas, afirma tus estacas. Y a veces parecemos como las estacas de los circos que no afirmaron muy bien y la estaca ahí se está saliendo, ¿verdad? Y de repente viene un marro y la afirma. Entonces necesitamos ser afirmados. Claro que eso de lo del marro no nos gustó, ¿verdad? Pero nos gusta ser afirmados. Necesitamos ser afirmados en nuestra fe, afirmados en lo que creemos, afirmados en nuestra iglesia, afirmados en nuestro ministerio, en nuestro llamado, afirmados en aquello que Dios nos ha llamado. Dios es tan misericordioso que Él utiliza 3 elementos para afirmar a sus discípulos y utiliza los mismos para afirmarnos a nosotros. Número uno, Él nos afirma con su autoridad. Él nos afirma con su autoridad. Le voy a dar los otros 2 de una vez por si no alcanzáramos a detallar cada uno de ellos. Pero Él nos afirma con su autoridad, número 1. Número 2, Él nos afirma con su palabra. Él nos afirma con su palabra. Y número 3, Él nos afirma con su presencia. Con su presencia. El Señor nos afirma con su autoridad. Les dijo el Señor a sus discípulos: confiad en mi poder, pues toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Confiad en mi poder, pues toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Sea afirmado con la autoridad del Señor. ¿Por qué tuvo que decir esto el Señor Jesucristo? Confiad en mi poder, pues toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué les dijo esto a sus discípulos? ¿Sabes por qué? Porque durante los 33 años de vida del Señor Jesucristo, cuando Él realizó su ministerio, Jesús vivió con una total dependencia y sujeción a la voluntad de su Padre, hasta el momento en que toda la autoridad le fue devuelta a Él. Porque Él se despojó de su divinidad y se hizo un ser humano como nosotros. Pero después, cuando Él cumplió su ministerio, toda autoridad le fue devuelta. Yo quiero que ustedes observen este grande principio que muchas personas a veces no entienden. Nosotros creemos en un Dios trino. No en trino Dios, pero en un Dios trino. En la Trinidad nosotros creemos. 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, iguales en poder, iguales en santidad, iguales en gloria. No hay uno mayor que otro. Hay una armonía de los 3. Podemos decir que es un Dios en 3 personas diferentes. Pero ¿por qué el Señor Jesucristo continuamente habló acerca de hacer la voluntad del Padre y siempre se dirigió en sujeción a su Padre? ¿Que el Padre es más grande que Jesús si es el mismo Dios? No. Pero Jesús, como Dios, se había despojado de toda su divinidad y se había hecho un hombre como tú y como yo. Y en ese sentido, por supuesto, que el Padre, Dios, era totalmente, tenía total autoridad
sobre el Señor Jesucristo. Pero yo quiero que veas Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate cuántas cosas se nos dicen aquí. Número 1, se nos dice aquí que Él se despojó. Dime de qué se despojó Jesucristo. Se despojó de su poder, se despojó de su gloria, se despojó de su divinidad misma. Número 2, dice que Él tomó forma de siervo. Forma de siervo. ¿Cómo? Haciéndose sumiso a la obediencia del Padre. Él tomó forma de siervo. Él se hizo obediente. ¿A qué? Al plan de salvación que culminaba con la muerte, y que como hombre Él también sintió los estragos del temor mismo como humano, del desánimo, de la tristeza. Él tuvo que orar en Getsemaní, y su sudor eran como gruesas gotas de sangre. Y Él dijo al Padre Celestial: Padre, ¿qué diré? Aparta de mí esta copa, esta experiencia, no, porque para esto he llegado yo a esta hora. Pero si tú sigues leyendo ahí en Filipenses, tú vas a ver los resultados de que Él se hubiera despojado. Él se despojó a sí mismo, y durante 33 años Él vivió despojado de su autoridad, de su poder, de su divinidad. Él fue sujeto a su Padre, y si Él hizo algo aquí en la tierra, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí tienen el Espíritu Santo? Dios lo exaltó, por lo cual, dice Pablo a los filipenses, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dime qué es lo sumo. Dios mismo es lo sumo. Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto. Lo más alto, lo sumo es Dios. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, todo esto lo dijo el Señor Jesús cuando dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, para afirmar a sus discípulos que lo habían visto sufrir, sus discípulos que estaban confusos, sus discípulos que dudaban, sus discípulos que habían creído durante 3 años, lo habían seguido, y de repente les era quitado su Mesías, les era quitado todo. ¿Sabes que hasta el mismo Juan el Bautista dudó, porque él era un ser humano? De entre todos los hijos de los hombres no hay otro mayor que Juan el Bautista. Y Juan dudó, porque envió a sus emisarios cuando él estaba en la cárcel, en el sufrimiento, a preguntarle: Señor, ¿eres tú el que iba a venir, o tenemos que esperar a otro? Y por eso el Señor afirmó ahí en este monte, ahí en lo particular, y les dijo: toda potestad me ha sido dada. Toda autoridad me ha sido devuelta. Toda autoridad me ha sido dada. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Todo el poder de Dios, el Señor Jesucristo lo tiene. Y cuando tú crees en esta autoridad del Señor Jesucristo, tú vas a ser afirmado.
Yo quiero mencionarte algunos elementos sobre los cuales Cristo tiene todo poder, toda autoridad. El Señor Jesucristo tiene toda autoridad sobre la naturaleza. ¿Cuántos saben esto? Sobre los desastres, sobre las enfermedades, sobre la historia, sobre los reyes, sobre los presidentes, sobre los candidatos, sobre los gobernadores, sobre los diputados, sobre las cámaras. El Señor tiene toda autoridad sobre todo, sobre todos los seres humanos, sobre todos los corazones duros. El Señor tiene toda autoridad sobre el diablo. El Señor tiene toda autoridad sobre los demonios. El Señor tiene toda autoridad sobre las fuerzas del mal. El Señor tiene toda la autoridad sobre la muerte. Ya no nos puede sujetar. El Señor tiene toda autoridad sobre el destino mismo, porque hemos sido predestinados para la salvación. Cuando tú entiendes esta autoridad que tiene el Señor Jesucristo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, tú ve, eres afirmado, eres fortalecido. Cuando tú crees, cuando no dudas, cuando no hay diacrino. Y sin embargo ellos dudaban. Pero después les dijo eso: toda potestad, no duden, no duden. Desecha el diacrino, quita el diacrino de tu vida, no dudes. No dudes por ninguna circunstancia, no dudes por ningún desastre, no dudes por causa de ninguna crisis, no dudes por causa de ninguna situación del país, no dudes absolutamente, porque toda potestad le es dada en los cielos y en la tierra a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, ¿de quién es ese Señor? De los que está aquí. ¿Es tu Señor? No dudes. Toda potestad le ha sido dada. Él afirma, nos afirma con su autoridad, pero también nos afirma, ¿sabes con qué? Con su palabra, con su palabra. Tú puedes confiar totalmente en la palabra de Dios. El versículo 19 y 20 decían de esta manera: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Él los afirmó con su palabra y Él nos afirma con su palabra. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? Las cosas que Él nos ha mandado, que Él nos ha enseñado. ¿Dónde encontramos estas cosas? Levántame el registro de estas cosas que Jesús ha enseñado. Levántame ese registro. Esto es lo que tú vas a enseñar. Esto es lo que tú vas a enseñar. ¿Sabes qué? Qué bueno que nosotros no tenemos que llevar nuestro propio mensaje. Imagínate que tú fueras por todo el mundo llevando tus propios pensamientos, tu propio mensaje, tus propias ideas, tus propias impresiones. Pero no es así. Tú vas a ser afirmado porque tú vas a llevar su palabra. No es tu palabra, vas a llevar el mensaje del Señor Jesucristo. Eso es todo lo necesario, todo lo necesario. Yo siempre pienso en Moisés, cuando Dios lo había llamado. Él estaba muy equivocado. ¿Sabes qué él pensó? Él pensó que lo que Dios quería y que le pedía a Moisés es que él fuera y hablara por su propia cuenta. Y por eso tenía tanto miedo y tanta duda. Es que no van a creer en mí, van a decir: ¿quién eres tú? Dios ni se te apareció, ¿qué les voy a decir? Además, soy tartamudo. O sea, qué dificultad, ¿verdad? Qué dificultades, imagínate. Yo he conocido personas que son tartamudos y que son llamados a predicar. Yo dije: ay, Dios mío. Yo conocí a un alumno hace muchos años. Él era tartamudo. Pero ¿sabes qué él dijo? Es que Dios me llamó a predicar. Y yo dije: híjole, no quisiera estar en un sermón de él, porque va a tardar como 2 horas, ¿verdad? O 3 horas. Pero yo lo vi predicar. Y su tartamudez
desapareció. Cuando él tomó el micrófono, cuando él comenzó a predicar, aquella tartamudez le desapareció. Pero cuando él bajó y preguntó, ¿cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? Ungido, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Porque no hablaba su propio mensaje, hablaba la palabra de Dios. Y cuando tú hablas la palabra de Dios, es Dios que te toma a ti, es Dios que te hace hablar. Y te tienes que olvidar de ti mismo, de lo que vas a decir, qué voy a decir, cómo los voy a convencer. Olvídate de ti mismo, es Dios en ti, la esperanza de gloria. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni ahora, ni después de que tú hablas a tu siervo. O sea, dice, ni me compuse después de que tú hablaste, ni antes, ni ahora, ni después. O sea, nunca he sido hombre de fácil palabra, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? ¿Quién los hizo a ellos? ¿No es el Señor? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Qué tremendo. Y así lo hizo Moisés. Ahora, ¿cómo vamos a aprender? ¿O cómo vamos a saber lo que Dios quiere que hablemos? Pues por el registro de la palabra de Dios que tenemos. Damos gracias a Dios porque esta es su palabra y lo que tú vas a hablar está en su palabra. Amén. Sabes que me maravilla, de verdad me maravilla y lo testifico para gloria de Dios. Pero hay una cosa que siempre me ha maravillado y es el hecho de que yo predique. Ese me ha maravillado. Si tú me hubieras conocido las dificultades que yo tenía para poderme no solamente expresar en un auditorio de 5 personas, leer cuando yo estaba en todas las escuelas donde yo estuve, yo siempre tenía ese talón de Aquiles. Cuando me pasaban a leer, aquella hoja que me daban o que yo había escrito para leer, aquella hoja se volvía viva, tenía más movimiento que yo, se movía tan fuertemente por los nervios que no podía alcanzar a leer. Y me trababa y tartamudeaba y me callaba y casi me desmayaba enfrente de las personas. Y un día, cuando el Señor me alcanzó y comencé con unos cursos de discipulado, y me asustaron porque dijeron que íbamos a dar el testimonio delante de las personas. Y yo me quedé frío, porque dije, no, cualquier otra cosa, menos hablar en público, menos decir alguna cosa, yo no puedo, ¿verdad? Pero sabes que la presión de la responsabilidad hizo que yo me pusiera en pie, y algo sucedió, la presencia de Dios vino a mi vida. Y solamente el Señor, yo sentí como que el Señor me dijo, hazte a un lado, déjame hablar a mí, hazte a un lado, ¿verdad? Esto es todo lo que tú tienes que hacer. No es tu mensaje, no es tu palabra, no es que si tú vas a convencer a tu tía Lencha, no la vas a convencer tú, es el poder de Dios, es la palabra de Dios y tú nada más tienes que prestarle la boca al Señor y dejar que Él hable. Recuerdo cuando yo prediqué mi primer mensaje, noviembre de 1975, fue el primer mensaje que yo prediqué. Recuerdo el título de este mensaje se llamaba
Nuestro mensaje, Jesús. Así se llamaba el sermón. Nuestro mensaje, Jesús. Terminé de predicar y no daba crédito que yo hubiera podido predicar. Pero sabes, no dependía de mí, dependió de Dios. No eres tú, es el Señor en ti. Amén. Es la palabra de Dios que te va a afirmar. Estás dudando, estás con diacrino, estás luchando en esa área de tu vida. Yo te invito que tú vayas al registro de la palabra de Dios, porque este registro de la palabra de Dios te va a afirmar, te va a fortalecer. Y no solamente eso. El Señor te va a afirmar a través de su presencia. El Señor te afirma con su poder, te afirma con su autoridad y su poder, te afirma con su palabra y te afirma con su presencia. Amén. 3 P's: poder, palabra, presencia. ¿Puedes decir en voz alta? Poder, palabra, presencia. El Señor te afirma con su poder, el Señor te afirma con su palabra, el Señor te afirma con su presencia. Abre tu Biblia en el verso 20 de Mateo capítulo 28, en la última parte. El Señor afirmó a sus discípulos. Y lo último que Él les dijo, para afirmarlos, para asegurarlos, les dijo: y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, menos los lunes, porque es mi día libre. No les dijo así el Señor. He aquí que yo estoy 12 horas al día. Todos los días, pero 12 horas nada más. Todos los días, todas las horas, todos los segundos. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sabes que nosotros enseñamos a las personas, y lo enseñamos bien, así como es de Escritura, que cuando ellos aceptan a Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas, el mismo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, vienen a habitar en el corazón de los creyentes. ¿O no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? ¿Cuántos de ustedes tienen al Señor dentro de ustedes? ¿Cuántos tienen la presencia de Dios en ustedes? Sabes que muchas veces, los niños, cuando tú les dices que reciban al Señor en su corazón, ellos tienen una fe tan pura, ellos tienen una fe tan limpia, ¿verdad? Que ellos creen absolutamente que el Señor viene y vive, ¿verdad? En una ocasión, cuando Victoria estaba chiquita, y bueno, desde que tuvo conciencia siempre le compartimos de aceptar a Jesucristo en su corazón como Salvador y Señor, y que Dios iba a vivir dentro de ella. Y ella lo aceptó así tal cual, ella lo creyó, porque en una ocasión, no recuerdo exactamente lo que estábamos platicando, pero nos estábamos refiriendo que el Señor estaba en un lugar. El Señor está en la iglesia, ¿verdad? Y entonces ella dice: no es cierto, no es verdad. El Señor está aquí adentro, no está en la iglesia, no está ahí en ese lugar. El Señor está aquí. Para ella era confuso, como si el Señor estaba allí, el Señor estaba allá también, ¿verdad? Este principio todavía no lo captaba, pero lo que sí captó es que la presencia de Dios vino a su vida. Y cuando tú captas que la presencia de Dios está en ti, que no te deja ni de día ni de noche, ni en lo alto ni en lo profundo, ni en el mar ni en la tierra, ni en el campo ni en la ciudad, que el Señor no te deja ni en los problemas ni en las bendiciones. El Señor no te deja en ningún momento. Sabes que eso te va a afirmar y eso te va a fortalecer. Amén. ¿Alguien puede leer Juan capítulo 16, versículo 7? Juan capítulo 16, versículo 7. ¿Qué dice?
Mira de qué manera el Señor ya les había dicho esto. Pero el Señor les vuelve a confirmar y los vuelve a afirmar: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sabes que muchas veces nuestra mente no entiende, pero bueno, yo quisiera la ayuda de una persona. Yo quisiera un voluntario que pasara aquí abajo, aquí en el pasillo, y que diera el frente hacia ustedes. Hermano Nacho, por favor, aquí. ¿Sí? Se voltea ahí. Y ustedes se van a imaginar lo que vamos a hacer con él. Pero vamos a colocarle delante de él un cuadro donde tú lo vas a ver a través de este cuadro en rayos X. Y si tú le fueras a ver en los rayos X de algún hospital, pues nunca verías lo que está en el espíritu dentro de él, ¿verdad? Y por eso nosotros tenemos una dificultad. Recuerdo cuando los incrédulos fueron a la luna y volvieron, y uno de los incrédulos dijo: pues salimos de la tierra y no vimos a Dios. Llegamos a la luna y no vimos a los ángeles, por lo tanto no existen. Y si yo le pusiera una máquina de rayos X, no verías quién vive de ahí, dentro de él. Pero si esa máquina de rayos X fuera espiritual, con toda seguridad verías a alguien más que está dentro de él, y dentro de ti, y dentro de cada uno de nosotros. Este es el Señor que no se aparta ni de día ni de noche. El pacto que el Señor hizo contigo es que si tú hacías morada en él, el Padre, el Hijo, a través del Espíritu Santo, vendrían y harían una morada en ti. ¿O no sabéis que vosotros sois templos de Dios y que el Señor habita en vosotros? ¿Qué quiere decir la palabra habita? Vive, radica. Gracias, hermano. ¿Cuál es la dirección de Dios? ¿Cuál es la dirección de Dios? En una ocasión alguien estaba diciendo: vamos a preguntarle a Adán cuál es la dirección de Dios. Y Adán contestó: bueno, pues realmente yo no sé cuál es la dirección de Dios, porque yo estaba ahí en el jardín del Edén y de repente caminaba el Señor por ahí, yo nunca supe dónde vivía. Vamos a preguntarle a Abraham. Abraham dice: no, pues yo no sé, yo solamente ofrecía un sacrificio al Señor y nunca supe dónde vivía el Señor. Y luego le preguntaron a Noé. Noé tampoco supo, nadie supo. Hasta que le preguntaron a los discípulos del Señor Jesucristo, hasta que te preguntaron a ti: ¿dónde habita Dios? ¿Cuál es la dirección de Dios? La dirección de Dios es mi dirección. Donde yo vivo, ahí vive Él. A ver, donde yo vivo, ahí vive Él. Donde yo ando, Él está ahí. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero yo quiero que esta mañana levantes también una horca, como Amán la levantó y más tarde él cayó en esa horca. Esa horca es para que tú cuelgues al Señor diacrino, para que tú cuelgues ahí la duda, para que no dudes, para que tú seas afirmado con su poder. Toda potestad me ha sido dado en los cielos y en la tierra, que tú seas afirmado con su palabra. Id y predicad mi mensaje. Este es su palabra que te va a afirmar. Tú seas afirmado con su presencia. Vamos a ponernos de pie, por favor. Hermano Mario, vamos a pedirle a él que él dirija la administración final y las partes finales de este servicio, por favor. Aleluya. Voy a pedir al grupo de música, si por favor pasan.